Paz de Dios, hermanos, hermanas, Dios nos bendiga en este primer día de febrero del 2022. Ya se terminó el primer mes, hermano, y ya vamos para el segundo y las circunstancias siguen, hermano, en atención. Los contagios, le damos gracias a Dios porque ya no es tan letal, pero sigue habiendo contagiados a grandes proporciones, hermano, y desgraciadamente lo que más ahora vemos, hermano, es que nuestros pequeños no se salvan de este terrible mal que tenemos en este mundo, hermano. Pero sigamos en pie de lucha. Hemos hecho un esfuerzo, hermano, fuerte. De el domingo eh, pasado, hermano, tuvimos la oportunidad de abrir. Y digo fuerte, en verdad les digo, porque es una gran responsabilidad, hermano, el que uno trae. Por un lado, hay hermanos que dicen, no confían en Dios, yo no sé por qué cierran. Hay otros hermanos que dicen, qué bueno que cerraron, porque así se evita pandemia, los contagios más frecuentes. Entonces, es una situación difícil, hermano, y una presión social bastante complicada. Pero bueno, eh, pues nos ha dejado el Señor estar en este tiempo y en este momento, y no nos queda más que agradecerle a Dios de sus ricas y abundantes bendiciones por habernos permitido llegar a ver el término del primer mes y comenzamos en febrero, hermano. Y si Dios nos presta vida, creo que la Semana de la Pasión es al principio de abril, hermano, me parece. Fíjese, ya nada más 2 meses, hermano. Eh, Sigamos esperando las respuestas de nuestro Dios. Lo que sí hicimos el domingo, hermano, y ahorita lo estoy recordando, es que le hemos puesto en las manos de Dios que si hemos de mantener la iglesia abierta, que no sean precisamente las presiones del grupo de hermanos que dicen que les falta fe porque cerraron, y del grupo de hermanos que dicen qué bueno que tienen fe y que cerraron. Este, mm, no queremos ni estar a favor de unos, ni queremos estar a favor de otros. Queremos estar a favor, hermano, de lo que el Espíritu Santo nos indique, nuestro Señor Jesucristo nos revele y nuestro Padre Eterno nos autorice. Es difícil, pero solamente con la oración y estar atentos a los señales que marca nuestro Señor Jesucristo, creo que podemos lograr eso, hermano, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a trabajar, hermanos, y pedirle al Señor en esta tarde, que en este día martes, que nos permita, hermano, seguir en la segunda parte. Son 3 partes, 4 partes de el capítulo 15 de Romanos. Ya hemos visto la primera y la segunda, ahora vamos por la tercera, quedándonos una cuarta parte para concluir el 15 y por último tendríamos ya el último capítulo. Pero como es la costumbre que tenemos, vamos a compartir, hermano, la pantalla, y aquí está la parte que yo les comentaba del libro de Romanos en su capítulo número 15, y hoy le vamos a dar lectura del 14 al 21. Eh, ya la tiene, si no, escúchela, ahora sí es nuestra versión Reina Valera 1960, y como lo decíamos y como el domingo pasado nuestro maestro de escuela dominical nos decía, si hay algunas otras versiones, adelante, todas son buenas, todas tienen unas son mejores que otras, pero ni una es mala. Aquí nosotros estamos acostumbrados con Reina Valera 1960 y me he estado dando cuenta, hermano y hermana, que el asunto no es si es buena versión o no es buena versión, más bien es si hay un buen maestro que explique lo que dice Reina Valera, o se tendrá que buscar recursos con lenguaje actual, lenguaje sencillo, para que quede más claro.
En fin, nosotros, hermano, en esta clase vamos a tomar Reina Valera 1960, capítulo 15, versículos 14 al 21, una carta dirigida a los hermanos que están en Roma de parte de nuestro hermano Pablo. Ya ha tenido muchas experiencias, muchas historias vividas, hermano, y obedece a una situación, hermano, en cuanto al poderse aceptar los unos a los otros, el de poderse, hermano, tener una unidad plena, el de poder ofrecer, hermano, un cambio de pensamiento y de vida en esa ciudad tan poderosa, tan fuerte en su economía, en su estructura, en su ambiente social, hermano, como es Roma, Italia. Bien, dice Pablo así ya en sus últimos versículos, en sus últimas líneas, hermano, que escribe, dice: pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podáis amonestaros los unos a los otros. Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para hacernos recordar, por la gracia que de Dios me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se le refiere, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta el Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito: aquellos a quien nunca les fue anunciado acerca de él, verán, y los que nunca han oído de él, entenderán. Eh, Seguramente para los oyentes comunes y corrientes, esta carta y estas líneas, el cual ya han sido avanzadas, van a recibir bastante información. Pablo, hermano, vuelve otra vez a sostenerse, a poder, hermano, eh, dar confianza de esta palabra. Y el último versículo, antes de terminar este párrafo, recuerde que no había párrafos en ese entonces, es una escritura continua, pero le damos gracias a Dios, hermano, porque el Señor ha tomado a hombres sabios, inteligentes, para que nos los pudieran dar por párrafos y poderla entender mejor. Y en el versículo 21 del párrafo, del tercer párrafo, hermano, del capítulo 15 del libro de Romanos, nos dice, toma la escritura de Isaías capítulo 52, donde dice: sino, como está escrito, a aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él, verán, y los que nunca han oído de él, entenderán. Le damos gracias a Dios porque usted y yo somos esa parte de la profecía del profeta Isaías hacia cerca de 600 años antes de Cristo, hermano, y ahora después de 2600, cerca de 3000 años, usted y yo somos esta promesa, hermano. Nos fue anunciado acerca de Cristo Jesús y nunca habíamos oído de él y entendimos, hermano, lo que Cristo Jesús vino a hacer. Pero regresémonos, hermano, al momento que Pablo está escribiendo esto y el cómo trata de identificarse con los hermanos en Roma, porque dice: miren, estoy seguro, hermanos míos, o sea, recuerden que ya no está hablando a otro grupo más que a los cristianos, porque él es también cristiano, y dice: hermanos míos,
de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podáis amonestaros los unos a los otros. Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia de Dios que me es dada. Tenemos que, este capítulo nos debe de quedar muy impactados, impresionados, y debemos primero de recordar, hermano, que lo que dice nuestro hermano Pablo. Él trata, después de haberles dicho, ¿se acuerdan ustedes del capítulo 1 y del capítulo 2? Qué de fuerte les habló, hermano, el apóstol Pablo, hermano, que el ser humano, no conociendo a Dios, se extraviaron, inclusive en cuanto a hombre con hombre, mujer con mujer, inclusive, hermano, cambiaron los hábitos naturales de una relación sexual por lo que les era lícito, hermano, según ellos, y así era la vida del romano. Ahora Pablo les dice que sí escribió con mucho atrevimiento, pero porque saben que la iglesia de Roma ha recibido instrucción y ha recibido, hermano, la palabra de Dios. ¿Cómo llegó las instrucciones y la palabra de Dios a Roma? Recuerde, hermano, que en su tiempo, Aquila y Priscila, que salieron de acuerdo, hermano, de el emperador, hermano, que tenían entonces, hermano, sacó de Egipto, de Roma, y se fueron a Corinto, y ahí conocieron a Pablo, y Pablo les predicó el evangelio, y posteriormente regresaron, hermano Claudio, el emperador Claudio, fue el que los corrió, regresaron porque ya había muerto el emperador Claudio, y ahora, hermano, estaban viviendo en Roma, de los cuales, imagínense la calidad de maestros que fueron a Roma, hermano, con Aquila y Priscila, que ellos mismos, hermano, fueron los maestros de nada menos y nada más de Apolo, aquel hombre elocuente, hermano, con poder en la palabra de nuestro Dios. También están los hermanos que recibieron el Espíritu Santo allá en Jerusalén. Hermano, recuerda que dice en su capítulo, creo, 3, hermano, que había entre ellos romanos y los que vivían en Roma y los que se han ido en Roma. Entonces, todos ellos, hermano, empezaron a hablar de Cristo Jesús, empezaron a transformar sus vidas y ahora, hermano, como lo vimos en el párrafo anterior la semana pasada, son un solo cuerpo, muchos miembros que se ayudan mutuamente, hermano, pero están bien unidos y bien concertados. Y ahora, hermano, en esa unidad plena, sin jerarquías, sin, hermano, atrevimiento de poder decir yo soy más que tú, hermano, dice que cada uno se amonestan y se pueden soportar. Qué difícil, hermano, solamente el Espíritu Santo puede hacer esto, no hay otra forma, hermano. Se lo digo porque creo que hoy en día hasta hay un dicho, hermano, que si un hermano le llama, no le llama la atención, sino quiere hacer corregir algo que está mal, el hermano se enoja y uno le dice al otro, pareces jarrito de Guadalajara. O el pastor le pide explicación al hermano, ¿qué pasó con el hermano? ¿Por qué se enojó? Ya ve, hermano, parece jarrito de Guadalajara. Hoy le llamamos así. Bueno, pues ellos parece, hermano, que han entendido grandes cosas, han hecho una transformación muy fuerte, muy importante, muy positiva en la vida de las clases sociales romanas. Y ahora, hermano, ya pueden platicar, pueden decir cómo mejorar su vida cristiana, hermano, para agradar a Cristo Jesús, Señor nuestro. Y Pablo les va a decir, miren, hermanos, quiero recordarles algo a ustedes. Eh, eh, por la gracia de Dios que se le dio a Pablo, se le dio ser ministro de Jesucristo a los gentiles. ¿Lo recuerda usted? ¿Cuándo fue eso? Por eso le digo, qué importante es retener los puntos básicos importantes de las Sagradas Escrituras, hermano. ¿Se acuerda el primer concilio que tuvo el apóstol Pablo y Bernabé, hermano, que fue a Antioquía de Pisidia, de Siria, perdón, donde estaba su base? Y de repente llegaron unos hermanos de Jerusalén con autoridad
y les empezaron a decir que se circuncidaran y que hicieran los ritos judíos para poder alcanzar la salvación y la vida eterna. Pablo se opuso y los hermanos que habían salido de Jerusalén en la persecución, precisamente en la persecución del apóstol Pablo, vea qué hermosas las Sagradas Escrituras y la historia bíblica, hermano. Pablo en su tiempo y en su momento perseguía a la iglesia de Cristo, a los cristianos. Y en una de las persecuciones que tuvo fue a Damasco y ahí, hermano, quedó ciego, se convirtió y después se convirtió al cristianismo y llevó la palabra por muchos lados y después de haber regresado en su primer viaje misionero de Jerusalén, de Asia, hermano, se fue a Antioquía de Siria y ahí, hermano, los hermanos que estaban ahí con autoridad en Antioquía de Siria quisieron evitar el problema entre los hermanos que vienen de Jerusalén, porque vienen, hermano, aparentemente con la autorización de los discípulos de Jesús y pues ellos reconocen la autoridad de la iglesia cristiana en Jerusalén como la iglesia madre, por decir así, y no quieren problemas. Y le dicen a Pablo y a Bernabé, mira, juntamos dinero, vayan a Jerusalén y arreglen el asunto. A los hermanos que venían de Jerusalén les pareció bien y les dijo, nos parece bien, allá nos vemos en Jerusalén. Pablo y Bernabé, hermano, junto, no me acuerdo si otro, algún gentil lo llevó para que precisamente vieran la conversión, como Cristo estaba haciendo la obra en los gentiles. Llegaron a Jerusalén y a ese gentil no lo dejaron entrar porque no estaba circuncidado. Y dice la palabra de Dios, pero antes, en ese inter, dice, hermano, que cuando fueron a Jerusalén, Pablo y Bernabé, ¿sabe qué hicieron? Evangelizaron. Y de regreso, después del concilio, ¿sabe qué hicieron? Evangelizaron. Y lo vimos aquí, ¿no? Que dijo que en Jerusalén, dice en el 19, de manera, dice, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu Santo, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores. Quiero ilustrarlo, hermano. ¿Qué es esto? Miren. Pablo, aquí está Jerusalén. Él se convierte en Damasco. Regresa a Jerusalén. Luego se va a vivir a Tarso, por aquí. Y luego se lo lleva Pablo desde Bernabé a Antioquía de Siria. Aquí. Y cuando viene en su primer viaje misionero, hermano, lo mandan otra vez aquí a Jerusalén. Cuando vino de Damasco, porque lo perseguían para matar, llegó a Jerusalén y solamente estuvo, dice las Sagradas Escrituras, 15 días con Pedro. Y Pedro lo mandó a su ciudad natal, que es Tarso. Por lo tanto, él no pudo evangelizar, no pudo hacer nada. Pero cuando él regresa del primer viaje misionero y le dan el dinero para que se vaya al primer concilio de Jerusalén, por todo esto lado, hermano, dice que se evangelizó a su alrededor y que después llevó el evangelio, hermano, con señales, prodigios y maravillas por parte de nuestro Señor Jesucristo. Creo que nos podríamos pasar todo el día hablando de esto, me parece. No tiene fin. Trataré hasta donde pueda, hermano, de ser lo más, hablar lo más resumido para poder llegar a dar la clase bien. Uno de los prodigios, ¿se acuerda, hermano? Aunque no fue de él, ¿se acuerda cómo recibió el poder de Dios, hermano, cuando un hombre judío cristiano llamado Ananías, el Señor lo vio y le dijo, ve a Damasco, a la calle derecha, y vas a ver un hombre, Pablo, y ahí va a recibir la vista y el Espíritu Santo lo tomara. Ahí fue lo que recibió, hermano.
El primer milagro que tuvo, ahora sí que lo vio o lo sintió él, porque no lo vio, ¿verdad? Porque estaba ciego, pero lo sintió. Después, hermano, no podemos dejar a un lado las Sagradas Escrituras dice que casi lo matan. No son doctores los que estaban ahí. Seguramente a lo mejor sí lo mataron, pero, y a lo mejor él sintió que lo mataron, pero Jesucristo lo resucitó. Esto fue por aquí, hermano, mire, por este lado, después de Antioquía de Pisidia, porque es Antioquía de Siria, es aquí, Chipre. Bueno, para empezar, si quiere, demuestra un botón. Cuando fueron aquí y dejó mudo al mago, Bar Jesús, creo que se llamaba, no me acuerdo, o Bartimeo, estaba aquí y lo dejó mudo. Luego se fue a Antioquía de Pisidia, luego se fue, hermano, por Iconio, y luego en Listra. Ahí en Listra dice que le pusieron una golpiza que casi lo matan, y esto le ocasionó una enfermedad, quizá de sus ojos y quizá de su cadera, que ya no pudo caminar más de tanta piedra que le arrojaron. Quedó mal el apóstol Pablo. Y ahí vio otra cosa, otro poder de Dios, hermano. También podemos ver, hermano, cómo hizo precisamente en Listra, hizo andar a un cojo, hermano, hizo que anduviera un cojo, y lo confunden con dioses griegos, a Bernabé y a Pablo. Entonces, él ha sido un evangelista tremendo. En la parte sur de Asia, incluyendo Éfeso, Colosas está por aquí, Troas está de este lado, que va a pasar posteriormente a Macedonia, está de este lado, aquí está Bitinia, más arriba Constantinopla, sí, aquí, Galacia, todo eso, hermano, dice Pablo, él llevó el evangelio aquí, hermano. Tampoco nos confundamos. Las Sagradas Escrituras nos marca que Pedro llevó el evangelio a Galacia de parte norte de aquí, y Pablo en la parte sur de este lado. Y obviamente que no se había promulgado el evangelio. De hecho, si mi memoria no me falla, Eunice y Berenice y nuestro joven maduro, Timoteo, reciben la palabra en Listra. Yo creo que por el milagro de la resurrección bueno, no dice resurrección de Pablo, pero la murmuración, hermano, de que hubo que lo metieron fuera de la ciudad de Listra, lo metieron a una casa, y a la otra, en la mañana, muy temprano, se fue caminando a Derbe, hermano. Solamente Dios sabe, hermano. Entonces, parte sur. Y nos menciona también otra parte, hermano, que es el Ilírico. Aquí está. ¿Ya lo vio la flecha amarilla con rojo? Aquí está Roma, la flecha azul. Aquí está Atenas, aquí en Acacia. Aquí está, Corinto en Acacia. Atenas en Grecia. Macedonia en este punto rojito. Berea, que fue la escuela dominical de nuestro hermano Paco, aquí está, en la orilla de este lado. Tesalónica está un poco más hacia adentro, y el Ilírico. Dice las Sagradas Escrituras, lo dijo Pablo, que él predicó en el Ilírico. Quise mostrarles, hermano, porque se resume todo en un versículo, y creo que no le hacemos honor, no respetamos, quizá no le damos el debido respeto
al apóstol Pablo de todo lo que él hizo. Me parece ser que los que tienen el ministerio de evangelismo, y creo que hasta los maestros y uno que otro hermano que le gusta acompañar a los evangelistas, puede saber lo difícil que es evangelizar. Y evangelizar en terreno inhóspito, hermano, se complica más la situación. Es tan complicado, hermano, que aquí, zarpando de Chipre, aquí, hermano, a tomar el Asia Menor, hermano, en la orilla de las islas, cuando Pablo le dijo a Bernabé, porque los acompañó un joven llamado Juan Marcos, que ya iban a incursionar hacia Antioquía de Pisidia, hermano, este Juan Marcos le dijo, ¿saben qué? Yo me regreso a Jerusalén porque allí está muy difícil, hay muchos bandoleros, y me pueden hacer esclavo y no quiero padecer esto. Era difícil. No tomamos a mal lo que hizo Juan Marcos, sino más bien, hermano, el temor, el miedo de cómo estaban viviendo. Bueno, pues Pablo, lo vimos con Pablo, lo vimos como aquí en Filipos, aquí por aquí anda Filipos, en la orilla de los puntos rojos. ¿Recuerda usted? ¿No es cierto que lo golpearon? Bueno, ya le pegaron fuerte en Listra. Ahora se atraviesa en barco, ha tenido temperaturas, pero el Señor le da una encomienda que tiene que llevar el Evangelio a Europa y va en barco, llega a Filipo, hermano, y ahí predica el Evangelio, muestra otra vez su autoridad, dejando, hermano, muda a una intérprete de animales, hermano, y lo encierran por causa de que hace un colapso económico allá en Filipo y es golpeado y es metido en las celdas frías, hermano, y atado con grilletes los pies. No digas si no sufrió. También sufrió de ahí se va a Tesalónica, hermano, y en Tesalónica parece que es un familiar de Pablo con el que le da posada, ahí se quedan, pero vuelven los mismos que increparon allá en Filipos, los siguen en Tesalónica, se arma un alboroto terrible, lo esconden a Pablo, no le encuentran, van con los magistrados y Pablo de noche sale rumbo a Berea. En Berea se encuentra con los judíos, hermano, les empieza a evangelizar, esos se empiezan a convertir a Cristo Jesús, les llega la noticia que los judíos que lo persiguen de Filipos y de Tesalónica, los van también a Berea, pero los hermanos muy sabios, muy inteligentes, se llevan en custodia a Pablo, hermano, se lo llevan en un barco y lo embarcan para irse a Atenas. Pero vean dónde está. Todo es esto. Aquí están las fronteras. Pablo dice, hermano, que estuvo en el Ilírico y llevó el evangelio también. ¿Qué, cómo llegó? ¿Quién lo llevó? Fueron las circunstancias, las persecuciones, las pruebas. Parece que sus viajes nunca fueron cómodos ni amigables, hermano. Qué difícil. Ahora usted puede decir, estos países, hermano, corresponden a Yugoslavia, Rumanía, Polonia. Bueno, Polonia está por acá, pero también tiene algo que ver con ellos, ¿eh? Los Checoslovaquia, también está en la parte norte, pero Yugoslavia y Rumanía, no me cabe la menor duda que están por aquí, hermano, y muy cerquita de Roma, pero no ha llegado Pablo a Roma. Dice que por alguna situación u otra lo ha dejado. Él quiere llegar, les dije la vez pasada, a España, hermano, y ya el Evangelio está corriendo, hermano, va a correr en partes de la Galia, donde se forma una iglesia
poderosísima, hermano, allá en Francia, en la ciudad de León, ¿no? O Lyon, hermano, en Germania, donde Alemania, donde vino la reforma, Inglaterra, donde se volvió un país completamente, hermano, después de haber sido dominado por los druidas, hermano, y por las magia negra que habitaba en ese momento, esta isla realmente, hermano, se convirtió al cristianismo, aunque fueron dirigidos por la Iglesia Católica Romana. Pero después vienen los anglicanos y empieza también una reforma cristiana. Como ven ustedes, todo este asunto que les acabo de platicar y decir, solamente por una persona. Movido por el Espíritu Santo. Claro que siempre, siempre hubo una ayuda idónea con quien contar. Primero Bernabé, después Silas, después Timoteo, después hermano Lucas, y después tenemos también también creo que se llama la vendedora de telas de púrpura, hermano, Lidia, también una mujer muy importante, el primero que se convirtió de la sinagoga, el primer sacerdote de la sinagoga, hermano, en Tesalónica, en Grecia, perdón, ahí se convierte, y toda esta revuelta siempre tuvo acompañantes nuestro hermano Pablo, hermano, siempre. Y dice él que vio muchos prodigios y muchas señales y que Dios lo usó en grande manera. Y que Dios lo usó en grande manera. ¿Quién no puede tener o quién no tiene un testimonio de lo que está diciendo nuestro hermano? ¿Qué evangelista que ha caminado calles, kilómetros, que ha obedecido la voz de Dios, no puede tener un testimonio de poder? Él está diciendo y él les quiere convencer que él es el pastor de los gentiles, que lo envió Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Sabe qué pasó? En ese concilio Pedro le dijo, mira, reconocemos, porque recuerde que lo conoció 15 días, aunque le dijo que se fuera a Tarso y que lo iba a mandar a buscar Pedro a Tarso, pues nada más duró 10 años la espera, la promesa de Pedro a Pablo de irlo a recoger, y ni le fue enviado Bernabé por él, sino Bernabé fue por su propia cuenta que fue a buscar a Pablo, porque recuerde que el primero que vio en Jerusalén a Pablo fue Bernabé predicando en las afueras de Jerusalén. Entonces, Pablo, hermano, Pedro vuelve otra vez a intervenir, es una persona muy influyente dentro de la iglesia cristiana primitiva, hermano, de nuestros primeros hermanos que formaron la iglesia. Pedro es uno de ellos, es un hombre muy importante, hermano, y muy significativo, porque de él, hermano, se había notado que la iglesia había crecido espontáneamente, porque después que recibió el Espíritu Santo en el aposento alto, hermano, el Señor le dio una palabra de autoridad y mucha gente, 3,000, se convirtieron en el momento, y algunos de ellos son los que están en Roma y los que han estado hablando acerca de los prodigios y todo lo que ha hecho Cristo Jesús, hermano, y el poder de Cristo Jesús a través del Espíritu Santo y cómo se ha movido. Pablo le está diciendo, yo soy uno de ellos. Yo fui y sufrí en Asia. Sufrí en Corinto, ¿se acuerda que ya no tenía que comer y buscó trabajo porque estaba muriendo de hambre? Y le dio a Aquila y Priscila porque era del mismo negocio de elaborar tiendas de campaña, y hacía tiendas de campaña y predicaba. ¿Recuerda todo eso?
Pues dice, hermano, que todo esto fue con señales y prodigios del Espíritu Santo con poder, porque Cristo Jesús había tomado en su momento a Pedro y Pedro, hermano, él mismo dijo, me parece bien que Pablo vaya a los gentiles y yo me quede a los judíos. Pablo está reconociendo que fue por medio del Espíritu Santo que usó a Pedro para el nombramiento que se dio en Jerusalén, estando los discípulos, hermano, la mayoría de los discípulos de Jesús estaban en ese concilio y ahí escuchó, hermano, o ahí autorizaron al apóstol Pablo a que fuera con los gentiles y que llevara el evangelio. Eso hizo. Esto también nos debe de enseñar, a veces los evangelistas creo que pierden el camino, hermano, y ellos no esperan. El Señor me dijo que tenemos que hacer esto, que tenemos que hacer lo otro, y porque yo obedezco a Dios y no obedezco a los hombres y tengo que hacer. Espérame, en ningún momento ha habido desorden, en ningún momento. Te voy a poner el ejemplo más grande de los evangelistas que hay en las Sagradas Escrituras, el apóstol Pablo, y fue nombrado. Y recuerda cuándo fue que se fue al primer viaje misionero, cuando le impusieron las manos los hermanos con autoridad en Antioquía de Siria. Ya le enseñé el mapa. ¿En qué momento dijo, ya no? En el momento que dijo, vámonos en el segundo viaje misionero, y hubo una molestia y una separación con Bernabé, dice que el Espíritu Santo le prohibió hablar, no de evangelizar, le prohibió hablar en las regiones donde él ya había ido, sino que tenía que ir, pero más que nada, el Espíritu Santo ya le había reservado el tiempo y el espacio para que zarpara de Troas y llevar el evangelio a Macedonia, a Europa. Y no, obviamente que no lo entendía Pablo, todo esto, pero nunca hubo un desorden, nunca hubo un desorden. Y a veces los hermanos malinterpretan todo esto, y si supiésemos, hermano, que qué hermoso es llevar el evangelio cuando hay un orden del cielo y un orden en la tierra. ¿Usted cree que Cristo Jesús, que el Espíritu Santo nos va a poner en nuestro corazón y en nuestra mente un trabajo de evangelismo para tener problemas? ¿Para tener problemas con nuestras autoridades espirituales? ¿Para tener problemas con los hermanos de decir, no me interesa si me acompañan o no, yo voy solo? No. Recuerda cómo empezó Pablo, que le dijo, ahora entiendo que ustedes son de un corazón tan bondadoso que entre ustedes pueden soportarse, cómo se llaman la atención para mejorar y cómo obedecen a los consejos que se dan unos al otro. Esto es la transformación humana, una transformación cristiana. Cuando podamos nosotros entender, hermano, las cosas buenas del Señor, que hemos sido transformados, podamos entender que tú como evangelista, que yo como pastor, y no sé si me quede tiempo para poder decir cómo los asuntos de evangelismo se fueron dando, así como Pablo. Obviamente que no me comparo a Pablo, sino cada quien en su proporción y cada quien en su tiempo y en su espacio y cada quien conforme al uso que el Señor da a cada quien. Hermano, yo también tuve experiencias de poder de Dios y con señales y prodigios y maravillas. Y solamente voy a mencionar una señal. Nosotros se estaba ya formando bien la iglesia del Buen Pastor está frente a una unidad habitacional fuerte de Loreto, y llegamos un poco antes de que se hiciera la unidad.
Después se hizo la unidad y dentro de la unidad, como todas las unidades nuevas, hicieron un centro de recreación y en ese centro un kiosco. Y nosotros empezamos a abordar el kiosco para llevar el evangelio a las personas que vivían por allí o pasaban. Y en una de estas, terminando, nos fuimos a la iglesia a gozarnos, a orar. Y llegó un varón de edad avanzada. Llamó la atención porque se veía diferente a todos nosotros. Terminó y abordó al hermano Gilberto, que tenía por costumbre recibir a las personas, quien fuera que fuera, que quien fuera que fuese, de todo tipo de situación. Y me dice, hermano, el hermano quiere hablar con usted. Te digo hermano porque dice que él es un evangelista. Ah, qué bien. Vamos a hablar. Nos sentamos los tres. Y me dice, hermano, yo le he estado pidiendo a Dios que hubiese una iglesia cristiana aquí cerca. Y ahorita que los pasé, oí los cantos y me asomé y sé que es una iglesia que ama la obra. Fíjese que yo he evangelizado muchas partes de Ejército de Oriente. Ya lo habíamos oído como eh, una colonia muy difícil, muy complicada para llevar el evangelio, Ejército de Oriente. Y me dice, fíjese que de tanto que he llevado el evangelio me encontré con el responsable de la territorial de ahí y ya hay un lugarcito que me da. Es una explanada, pero ya lo invadieron los drogadictos y es unas gradas, pero en las gradas hicieron una puerta y todo lo que son las escalinatas de la grada, entras por una puerta atrás y todo es un hueco. Entonces ya se metieron ahí pues la gente malvada, ¿no? Drogadictos y rateros, porque era un enrejado que era una media reja y llegaban los camiones, las micros, se bajaba la gente ya anoche y en la reja estaba medio alto el pasto, le salían y robaban a las personas y pues no había ni cómo detenerlos. Y dice, hermano, yo voy a ir a otro lado, el Señor me llama a ir a otro lado, pero quiero dejarles ese lugar. Dios me lo dio y se los quiero dar a ustedes. Pues él es evangelista, el hermano Gilberto es evangelista, pero bueno, yo soy pastor. Y le digo, amén, hermano, vamos el siguiente domingo. Y ahí vamos los tres. Enseña, ve y dice, mire, hermano, aquí podemos predicar, aquí se puede llevar el evangelio. Y nos enseña atrás, y sí estaban varios personas drogadas, ahí acostadas, con costales, con un olor verdaderamente que no se puede describir. Y le dice el hermano Gilberto, ¿cómo ve, hermano? Le digo, pues si es de Dios, pues es de Dios, ¿no? Pues, Dios nos lo está dando, vamos a ver. Lo tomamos, hermano. Y empezamos a ir y lo empezamos a predicar a los drogadictos que estaban ahí primero, hermano. De cuenta que era, no sé, hermano, que les llevábamos luz en medio de las tinieblas, los deslumbramos tanto que huyeron, hermano, huyeron prácticamente, huyeron. Y empezamos a llevar el evangelio y sé que muchas personas se convirtieron. Llevamos mucho trabajo ahí por muchos años. Y quiero decirle, hermano, que creo que después de la segunda o tercera visita que hicimos con el hermano, nunca más lo volvimos a ver. No me acuerdo ni de su nombre, no me acuerdo, pero nos llevó a ese lugar. Y ahí vimos señales, prodigios y maravillas. Todos los que han estado en el Buen Pastor antes de la pandemia, un año antes de la pandemia, todos en el 2018 hacia abajo,
la verdad que recuerdes, todos conocen, hermano, el lugar donde estuvimos. Todos conocen, porque todos fuimos. Lo conoció el hermano Noé Díaz, que era pastor presbiteral en ese entonces de Misiones. Lo conoció también el hermano Genaro Alvaro, que era el pastor de zona de ese entonces, hermano. Y mucha gente llevamos ahí a que conociera el trabajo. Algunas iglesias que intercambiábamos pastores, les pedía que fueran allá a predicar al aire libre. Vimos cómo las hermanas, cómo evangelizaron ese lugar de lo que le llaman el hoyo. Todo, es, todo esto se hace, se logra porque se aplica el capítulo 12 en la vida del cristiano y le ejecutamos en el 14, 13, 14 y 15, 16 y empieza una vida nueva. Esto es lo que Cristo Jesús decía, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Mucha gente que estaba en tinieblas vio luz. Mucha gente que estaba esclavizada fue liberada. Y esta es una de las pocas veces o una de las cosas que tenemos como experiencia del buen pastor y que cuando leo lo que dice Pablo, que estuvo en el Ilírico y en sus regiones y estuvo sufriendo y que hubo muchísimo poder de Dios en su vida, yo digo, hermano Pablo, le doy gracias a Dios porque fuiste nuestro maestro de los gentiles. Gracias porque nos dejaste escrito todo, pero nosotros también tenemos una historia que escribir, una historia que hablar acerca de los prodigios, de las señales, del poder del Espíritu Santo que obra con los que creen en su nombre. Cristo Jesús, Señor nuestro, es el nombre que Dios nos ha dado para poder llevar el evangelio a todos los lugares que le plazca. Dios le bendiga, Dios le guarde, hermano. La paz de Dios.